Señoras y señores, muy buenas tardes. La Pontificia Universidad Católica del Perú y su claustro profesoral, presidida por el señor Rector, ofrece el presente acto académico en el cual se conferirá la distinción de profesora emérita del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú a la doctora Catalina Eugenia Romero Ceballos, en reconocimiento a su ejemplar dedicación a la docencia en el campo de la sociología y a su trascendente contribución al desarrollo de los estudios en ciencias sociales en nuestra Casa de Estudios. Procedo enseguida, con la anuencia del rector, a la lectura de la resolución de Consejo Universitario que confiere la distinción. Resolución de Consejo Universitario número 060-2023. El Consejo Universitario. Vista la propuesta de nombramiento de la doctora Catalina Eugenia Romero Ceballos como profesora emérita del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, aprobada por el Consejo del Departamento Académico de Ciencias Sociales y elevada por el jefe de dicha unidad académica. Considerando que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Estatuto de la Universidad, la condición de profesora ordinaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú de Catalina Eugenia Romero Ceballos ha terminado el 31 de diciembre del 2022. Que la doctora Catalina Eugenia Romero Ceballos es una reconocida socióloga que ha destacado por sus investigaciones sobre diversos aspectos y perspectivas de la religión como fenómeno social en el Perú contemporáneo. Que la doctora Romero ha cumplido una prolongada y sobresaliente labor docente en nuestra Casa de Estudios, en el curso de la cual ha guiado a sus alumnos en el conocimiento y la reflexión sobre la sociología. Que, asimismo, la doctora Romero ha demostrado su ejemplar compromiso con la universidad, desempeñando, entre otros cargos, los cargos de jefa del Departamento de Ciencias Sociales, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, defensora universitaria y miembro del Consejo Universitario y de la Asamblea Universitaria. Que la doctora Romero ha impulsado el desarrollo de nuevos programas académicos de pregrado y posgrado en nuestra universidad, planteando líneas y proyectos pioneros de investigación en ciencias sociales y promoviendo redes nacionales e internacionales de investigación. En conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 9 y en la primera disposición final del reglamento del profesorado y en uso de las atribuciones que le confiere el inciso F del artículo 83 del Estatuto de la Universidad, resuelve nombrar profesora emérita del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú a la doctora Catalina Eugenia Romero Ceballos, en reconocimiento a su ejemplar dedicación a la docencia en el campo de la sociología y a su trascendente contribución al desarrollo de los estudios en ciencias sociales en nuestra Casa de Estudios. Regístrese, comuníquese y archívese. Lima, 24 de mayo del 2023. Enseguida, escuchemos las palabras de la doctora Yanina León Castillo, decana interina de la Facultad de Ciencias Sociales. Buenas tardes. Estoy aquí en representación del profesor Aramburu, quien me dio este encargo, y lo menciono porque, primero, él quería disculparse con todos los asistentes, porque lamenta no estar aquí. Y segundo, porque quería repetir un poco lo que me pidió que le dijera a Catalina. Fue la primera decana de sociales, y eso es remarcable, la primera decana mujer de la Facultad de Ciencias Sociales. Y segundo, quería destacar su trabajo en temas de valores, ética y religiosidad, temas tan indispensables en un mundo con creciente violencia y fanatismo como el que vivimos hoy día. Yo quisiera añadir a esa introducción de Carlos Eduardo lo siguiente, ¿no?
Yo sé que hoy día se va a destacar el trabajo académico de Jenny, que para mí es Jenny, porque así la conocía, sé que es Catalina, pero no sé. Para mí la colega, la amiga, es Jenny. Ella es además la esposa de mi profe, de quien ha sido mi jefe, mi colega Javier. Déjenme contar un par de cositas que a mí me marcaron de mi amistad con Jenny. Hace varias décadas nos conocemos, pero como se imaginarán, mientras yo era jefe de práctica, profesora, pues era la esposa de mi jefe, ¿no? Y yo soy muy amiga de varias amigas de ciencias sociales, sin embargo, la veía con un poco de respeto y distancia, pero creo que fue hacia mediados de los 80s, 86 probablemente, que fui a Nueva York, camino a un congreso LASA, y me alojaron unos buenos amigos, Willy Hacking y su familia, en Nueva York. Pero me dijeron, acá está la llave y estamos bien ocupados haciendo la tesis doctoral. Por tanto, tú verás cómo te mueves en Nueva York. En una época donde no había celular, ni WhatsApp, ni nada, me dejaron un mapa borroneado y yo tuve que ir a buscar a Jenny, porque eso fue lo que me dijo Javier al salir y fue lo que me dijo Willy cuando llegué para allá. Ella está haciendo su tesis en the New School for Social Research. Está terminando su tesis doctoral. La busqué, la encontré, ella se dio el tiempo para mostrarme la ciudad, fuimos a ver las Torres Gemelas, charlamos de todo lo que jamás habíamos conversado aquí en el patio de sociales. De esa experiencia, ella me enseñó al menos 2 cosas, y esas 2 cosas llegaron a ser lecciones en mi vida personal. En ese momento no lo sabía, solo lo marqué en mi cabeza y primero, ella era una mujer que estaba escribiendo su tesis doctoral y además era mamá. Tiempo después, ese desafío me tocó vivir y aunque mucha gente me decía, pues ya olvídate del doctorado, quítate ese clavo, decía, no, pero yo tuve una amiga que escribió su tesis y ya era mamá. Y lo terminó exitosamente, miren ahora. Lo otro es que destaco, cuando uno está escribiendo la tesis doctoral, lo último que quiere es ver a alguien. Menos a alguien que viene desde tan lejos y solo para distraerse y ver las Torres Gemelas, ¿no? Pero bueno, ella tuvo la paciencia de dejar su tesis por un día, pasear conmigo, apoyar a una amiga, una paisana perdida en la Gran Manzana, y eso yo realmente lo atesoré, porque yo también me demoré en escribir la tesis y en ese periodo otra vez me acordé de aquella experiencia y fue muy motivador para mí. Cuando volví a Perú, luego de varios años de estar en el extranjero y con niñitas, me costó mucho reinsertarme al mundo académico. A la PUC pude llegar rápido, gracias a que mi departamento y yo nos mantuvimos en contacto, pero aún dentro, peor fuera, la reinserción académica y profesional era bien difícil para mí. Después de más de 10 años, 15 años de estar fuera, era un desafío entrar a los diversos grupos, a las distintas conferencias, el CIES había cambiado mucho, en fin. Y entonces apareció Jenny para decirme, vamos, hay una buena conferencia y después te llevo a tu casa. Además van a haber buenos sanguchitos. Y entonces, poco a poco así, le fui perdiendo el miedo, fuimos a muchas reuniones, no somos de la misma especialidad, pero esa es la virtud de que economía esté en ciencias sociales. Y tengo muy buenas amigas en sociales, está Marta acá, Ana Ponce, que es mi comadre, y varias otras. Entonces, sí, me alegra mucho haber contado con la amistad de Jenny, sin haber llevado con ella ningún curso, ni como profesora, ni como alumna, no hemos sido ni colegas, ni hemos compartido ningún curso, y espero transmitir con estas breves anécdotas la calidad humana, la calidad personal de Catalina, como lo dicen todos, Jenny para mí, y que me hacen considerarme su amiga, ¿no? Yo considero hoy, por supuesto, que se merece de lejos ser profesora emérita, tanto por sus méritos académicos, de los que ya hablarán los demás, como por su gran calidad humana. Gracias. A continuación, cedo la palabra al doctor David Sulmón Hack, profesor principal y jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales, quien nos ofrecerá el discurso de orden.
Buenas tardes, señor rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor Carlos Garatea Grau, doctor Aldo Panfichi, exrector de investigación de la PUC, doctora Yanina León, jefa del Departamento Académico de Economía y decana interina en la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, doctora Catalina Romero, querida Jenny, profesora emérita de nuestro departamento, estimados y estimadas colegas, estudiantes y amigos. Es para mí un enorme placer y honor dirigir estas palabras que tratan de dar cuenta de la destacada trayectoria de nuestra querida colega Catalina Romero Ceballos, a quien hoy merecidamente homenajeamos como profesora emérita del Departamento Académico de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Como jefe de Departamento de Ciencias Sociales he tenido el gran privilegio, alegría y satisfacción personal de transmitir y tramitar esta propuesta de reconocimiento unánime de las y los colegas de nuestro departamento a la trayectoria de Catalina Romero y que ha sido muy favorablemente acogida por el Consejo Universitario de nuestra Casa de Estudios. En lo personal, este privilegio es aún más significativo, ya que me une, al igual que tantos de nosotros, una gran amistad con Catalina, Jenny, como la conocemos sus amigos, que en mi caso es una amistad y cercanía de toda mi vida, no solo con Jenny, sino también con su familia. Jenny viene de una familia con profundas raíces y cariño por nuestro país. Su padre, Emilio Romero, fue un destacado y distinguido intelectual puneño, elegido como diputado de ese departamento en 1931 y luego senador en 1945. Fue embajador de nuestro país en Ecuador, Uruguay, México y Bolivia y ministro de Educación durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche en los años 50. La madre de Jenny, Catalina Ceballos, era una elegante y alegre dama de Huacho que siempre supo crear un ambiente acogedor en su bella casa de Chosica, el Romeral, lugar del cual tengo algunos de los más gratos recuerdos de mi infancia, cuando íbamos de visita y jugábamos con Catita y con otros amigos de infancia entre las grandes rocas de huaicos que había junto al jardín, o en la piscina en cuyo fondo, luego de un fallido clavado, dejé la mitad de uno de mis dientes. Catalina tiene una larga relación con nuestra universidad. Luego de culminar sus estudios secundarios en el Colegio Beata Imelda de Chosica, ingresó a la PUC en 1963 y estudió sus primeros años en el local de la Plaza Francia. Culminó sus estudios de pregrado en 1968 como miembro de la segunda promoción de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales, facultad creada pocos años antes, en 1964, a iniciativa del entonces rector Felipe MacGregor. En aquella época, parte de la primera plana docente de Sociología estaba conformada por una misión de profesores de la Universidad de Tilburgo, en Holanda, pero ya contaba con algunos docentes peruanos, como la en ese entonces joven profesora Violeta Sara Lafós, la primera profesora emérita de nuestro departamento académico. Como sabemos, 1968 fue un año caracterizado por grandes cambios y convulsiones sociales y políticas, marcadas por la búsqueda, no siempre exitosa, de nuevas utopías tanto en el mundo como en nuestro país. La ofensiva del TET a inicios de 1968 marca el escalamiento exponencial de la guerra de Vietnam, que genera una solidaridad mundial con el pueblo vietnamita. En enero de ese año empieza también la Primavera de Praga, un intento de reformas y construcción de un socialismo con rostro humano en Checoslovaquia, que es brutalmente reprimida por la invasión de las tropas soviéticas y del Pacto de Varsovia en agosto de ese año. En mayo del 68 tienen lugar las grandes protestas estudiantiles y sindicales en Francia que ponen en cuestión la sociedad de consumo capitalista. Más cerca de nosotros, entre agosto y septiembre del 68, ocurre la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, bajo la inspiración del Concilio de Vaticano II, que había culminado sus sesiones en el 65 y que trata de reflexionar y dar nuevos impulsos a la labor pastoral de la Iglesia Católica en nuestro continente, acercándose más a la experiencia cotidiana y las necesidades de los sectores menos favorecidos de nuestras sociedades. En octubre de ese mismo año tiene lugar el golpe militar que instaura el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y que en los siguientes años emprenderá algunas de las reformas sociales y económicas más radicales que se han hecho en el país, como la reforma agraria en el 69, y cuyos legados siguen siendo hoy en día objeto de análisis, debate y controversia. Es en ese contexto que la joven socióloga de 21 años inicia su vida profesional.
una que la vincula con el análisis y estudio de temas clásicos de la sociología, pero que nos informan e ilustran mucho acerca de aquellos elementos que orientan nuestros proyectos de vida y nuestros vínculos con los demás en contextos sociales que cambian radicalmente: la religión, los valores y la cultura. Es un momento donde mucha de la reflexión sociológica se enfocaba en analizar cambios socioeconómicos, el potencial transformador de la acción social y política de nuevos movimientos y actores sociales, y sin ser de ninguna forma ajena a esas inquietudes y objetos de estudio, Catalina trata de entender cómo todos estos cambios tienen también relaciones, repercusiones o están inspirados en creencias, valores y tradiciones profundamente arraigadas en nuestras sociedades. En una época donde la sociología de la modernización o los enfoques de inspiración marxista veían el fenómeno religioso como algo propio de sociedades tradicionales, que no cuestionan el statu quo o que son funcionales a la dominación social, Catalina trata de analizar hasta qué punto la religión y la religiosidad, particularmente la católica, es a la vez influenciada por cambios sociales e impulsadora o inspiradora de los mismos. Catalina defiende su memoria de bachillerato en julio de 1970 y al mes siguiente sustenta su tesis de licenciatura. El título de su tesis, una verificación empírica de una tipología de la religiosidad, anunciaba ya el interés permanente que ella ha tenido por el estudio sociológico de la religión. La rigurosidad y carácter meticuloso de su enfoque académico hacía de ella no solo una estudiante, sino una joven egresada particularmente destacada. Luego de descubrir y hacer notar a uno de sus profesores de la facultad un error en uno de los libros clásicos que se usaban en la formación metodológica de sociología en ese entonces, fue convocada para ser jefa de prácticas en la especialidad de sociología y de esta forma inicia su labor docente en nuestra universidad. El interés de Jenny por la sociología de la religión no es solo producto de una curiosidad intelectual, tiene que ver también con su propia fe y compromiso con el mensaje de solidaridad, fraternidad y liberación del Evangelio de Cristo. Como estudiante, ella participa de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, la UNEC, donde conoce y forja amistad con varios otros estudiantes aquí presentes y sacerdotes vinculados con ese movimiento, en particular con Gustavo Gutiérrez, uno de los asesores pastorales de la UNEC y uno de los fundadores de la Teología de la Liberación, apreciado y querido profesor emérito de nuestra Casa de Estudios. Pero con seguridad la persona más importante que Jenny conoce en UNEC es su compañero de vida, Javier Higuines. En ese entonces estudiante de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional de Ingeniería y que muchos años después se convertiría en profesor emérito de nuestro Departamento de Economía. La joven Jenny de 21 años y el joven Javier de 23 años se casan el 27 de diciembre de 1968. En esa época la gente se casaba bien joven, como se diría ahora, bien chibolos. Jenny y Javier fundan una bella familia que tuvo como hijas e hijo a Catalina, Catita, como la conocemos sus amigos, Nunchi y José Javier. Los tres egresados de nuestra universidad, la primera en educación y los dos siguientes de antropología. Una prueba de que los frutos no caen lejos del árbol. Esta familia se extiende con la edición de Martín, otro egresado nuestro, el esposo de Nunchi, y años más tarde con Melissa, esposa de José Javier. Las dos nietas de Catalina han decidido seguir carreras vinculadas a las ciencias de la vida. Nunchi está haciendo un doctorado en biología en Suecia y Ainara, destacada deportista de esgrima, está empezando sus estudios de biomedicina en el Reino Unido. Sylvain y Gabriel, sus otros dos nietos, todavía están en el colegio en Canadá, donde viven. Estoy seguro, como se ve en las fotos en Facebook que de vez en cuando publica Catita, que todos ellos son una gran fuente de alegría, felicidad y orgullo para Jenny y Javier. Debido a su destacada trayectoria como estudiante, Catalina obtiene una beca de la Fundación Ford para estudiar una maestría en la Iowa State University entre 1970 y 1972, y luego otra para hacer el doctorado en sociología en el New School for Social Research en Nueva York entre 1972 y 1973. El hecho que en tan corto tiempo, 4 años, haya culminado tanto los estudios de maestría como de doctorado, dice mucho de las grandes competencias y cualidades académicas de nuestra destacada colega, además de su energía, ya que, como mencionó Janina, en ese entonces ya era una joven madre. En agosto de 1973, Catalina es contratada como docente a tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad en la sección de Sociología.
Un año después, en septiembre del 74, ingresa a la docencia ordinaria en la categoría de profesora auxiliar y 4 años más tarde, en el 78, es promovida a profesora asociada. Y finalmente, en septiembre del 87, es promovida como profesora universitaria principal de nuestro departamento académico. Su interés por el tema de la religión y los movimientos sociales en el Perú la vinculó con el Instituto Bartolomé Las Casas, fundado en 1974 por Gustavo Gutiérrez, y del cual fue directora entre 1983 y 1990. El Instituto Bartolomé Las Casas tiene como misión contribuir al proceso de liberación y el desarrollo humano en el Perú desde la perspectiva cristiana de la opción preferencial por los pobres. El tiempo en que Catalina fue directora del Instituto Bartolomé Las Casas estuvo caracterizado por grandes desafíos para nuestro país, no solo por la resistencia de algunos sectores conservadores de la Iglesia Católica a la teología de la liberación y a la opción preferente por los pobres, sino porque también fueron los años del conflicto armado interno y la violencia terrorista de Sendero Luminoso y del MRTA. El Bartolomé Las Casas jugó y juega un rol importante en la formación de líderes de comunidades cristianas de base. Junto con el Centro de Estudios y Publicaciones, tiene un rol central en la generación de publicaciones sobre temas teológicos en nuestro país. Entre las publicaciones del CEP está la Teología de la Liberación, pero también la revista Páginas, editada ininterrumpidamente desde el año 1972 y que es una de las revistas más reconocidas en el campo de la teología en América Latina y en la cual Catalina ha tenido varias y destacadas contribuciones. Como se ha mencionado, uno de los principales intereses intelectuales de Catalina ha sido el estudio sociológico de la religión. Revisando su CVPUC, uno puede ver que ella figura como autora y editora de 8 libros, autora de 21 capítulos de libros y 11 artículos académicos vinculados a la sociología de la religión. En total, unas 40 publicaciones nacionales e internacionales sobre estos temas en los últimos 40 años. Es con seguridad una de las investigadoras peruanas más importantes sobre estos temas y una referencia no solo regional, sino también mundial. En 1994, junto con nuestro recordado Manuel Marsal y con el profesor José Sánchez, ambos docentes de antropología en nuestro departamento de Ciencias Sociales, fundaron el Seminario Interdisciplinario de Estudios Religiosos en la universidad. Este espacio, donde interactúan colegas de diversas especialidades, teología, sociología, antropología, comunicaciones, filosofía, diversas especialidades de humanidades, ha impulsado diversos proyectos de investigación, publicaciones y tesis de pregrado y posgrado que tratan de analizar la relación entre la religión y diversos fenómenos sociales, su relación con los movimientos sociales, el cambio religioso, el sincretismo religioso, la religiosidad popular, la relación entre religión y política, entre otros. Entre los aportes específicos de Catalina al estudio del fenómeno religioso destacan su relación con los movimientos sociales, en particular el papel de las parroquias y comunidades de base cristiana, que fue objeto de su tesis doctoral en el New School of Social Research y que estuvo de alguna manera influenciada por la sociología de los movimientos sociales de Anna Turén. También destaca su interés por el cambio social y la religión en el nuevo milenio, la relación entre religión y política, religión y valores sociales y la diversidad religiosa en el Perú y en América Latina. Esta labor intelectual se ha traducido en publicaciones como La Iglesia en el Perú, Compromiso y Renovación, en 1987, Religión y Sociedad en el Perú frente al Nuevo Milenio, en el 2000, Diversidad religiosa en el Perú, Miradas múltiples, en el 2016, La religión como experiencia cotidiana, Creencias, prácticas y narrativas espirituales en Sudamérica, en el 2019. Estas son algunas de las varias publicaciones que Jenny ha realizado sobre el tema de la religión en el mundo contemporáneo, especialmente desde una mirada de América Latina. Varias de ellas han sido hechas en colaboración con destacados investigadores de la PUC y de otras universidades, ya que algo que caracteriza a Jenny es la promoción de equipos y redes de trabajo e investigación. La destacada trayectoria académica de Catalina Romero le ha valido ser designada como Faculty Fellow del Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame en 1993 y luego en el 2001. Ha sido también ganadora de la prestigiosa beca de la John Simon Guggenheim Foundation en el 2011. Además, ha sido investigadora o profesora visitante de la Universidad de Deusto en Bilbao, la Universidad de Tübingen en Alemania, la Universidad de Salzburgo en Austria, la Universidad de Dayton en Ohio, en Estados Unidos,
el St. Anthony's College de la Universidad de Oxford en el Reino Unido y también en nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el campo de la investigación, Catalina ha sido y es una entusiasta y tenaz impulsora de los estudios comparados en varios ámbitos del conocimiento. Mirar al Perú, teniendo en cuenta otros desarrollos regionales y mundiales, ha sido un elemento central en su trayectoria intelectual. Para ello, Catalina ha sido siempre consciente de la importancia de ubicar al Perú en el marco de estudios comparados que han sido acompañados por la construcción de redes académicas internacionales donde nuestra universidad ha ganado presencia. Al respecto, creo que es imprescindible destacar el rol pionero que Catalina ha tenido en la internacionalización de la investigación en ciencias sociales en nuestra universidad. En este ámbito quisiera resaltar y mencionar los estudios sobre los valores y cultura política. Desde 1994, Catalina buscó involucrar al Perú y a la PUC al proyecto de la Encuesta Mundial de Valores y que comprende actualmente la participación de más de 150 equipos de investigación de todas las regiones del mundo y se aplica en más de 120 países diferentes. En 1996, Catalina promovió, junto con el Instituto Bartolomé Las Casas, la inclusión del Perú en este proyecto. La Encuesta Mundial de Valores, impulsada por el profesor Ronald Inglehart de la Universidad de Michigan en la década de 1980, es con seguridad el proyecto de investigación colaborativo internacional más importante y ambicioso en el ámbito de las ciencias sociales, superando en extensión y amplitud internacional proyectos como la International Social Survey, la European Social Survey y los barómetros regionales en América Latina, Europa y África. La Encuesta Mundial de Valores está enfocada en el estudio de los valores sociales, políticos, económicos, religiosos y culturales en el mundo. Uno de los principales objetivos de este proyecto es evaluar el impacto que tienen los valores en la estabilidad o el cambio a lo largo del tiempo de las instituciones sociales, políticas y económicas, así como en el desarrollo humano de diversos países. El Perú, gracias a la iniciativa de Catalina, se integra a este proyecto en 1996 y con el apoyo de la universidad logra replicar las encuestas quinquenales en el 2001, 2006, 2012 y 2017. Esperemos que haya la de 2024. Lo que nos convierte en uno de los pocos países que asegura una continuidad en este estudio a lo largo del tiempo. Catalina ha sido autora de varias publicaciones que analizan los resultados de este estudio a nivel nacional y comparado. En el 2001, Catalina es invitada a ser parte del Comité Científico de la Encuesta Mundial de Valores, donde logra incorporar nuevos indicadores y preguntas que buscan abordar el tema religioso desde una mirada más compleja y matizada. Otro de los ámbitos donde Catalina ha impulsado redes internacionales y nuevas agendas y temas de investigación en el Perú y nuestra universidad ha sido el de la cultura política, la opinión pública y la democracia. Desde 1994, ella es miembro de la World Association for Public Opinion Research, WAPOR, y en el 2004, junto con otros colegas del Departamento de Ciencias Sociales y con el apoyo del entonces rector Salomón Lerner, promueve la creación del Instituto de Opinión Pública en nuestra universidad, que ahora se llama Pulso. Al mismo tiempo, Catalina es investigadora principal para el Perú de la Red de Estudios sobre la Calidad de la Democracia en América Latina, una red apoyada por el Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA Internacional, un proyecto en el que participan 18 países latinoamericanos. En el 2000, Catalina impulsa otro proyecto de investigación comparada en nuestro país al vincularnos y aplicar en el Perú la primera encuesta postelectoral del Comparative Study of Electoral Systems, o estudio comparado de sistemas electorales. Este proyecto de investigación colaborativa reúne en la actualidad a una red de investigadores en cerca de 60 países donde se aplica una encuesta luego de cada proceso electoral con la finalidad de analizar el comportamiento del elector y los efectos que tienen sobre esta dimensión los diversos diseños institucionales y características socioeconómicas de las democracias en el mundo. Gracias al apoyo y compromiso de la universidad, las encuestas del Comparative Study of Electoral Systems han sido realizadas en el Perú luego de cada una de las 6 elecciones generales que hemos tenido desde el 2000, y es un proyecto que Catalina inició. Luego de su periodo como directora en el Instituto Bartolomé Las Casas, Jenny se reintegra como profesora a tiempo completo de nuestra universidad. Y en 1996 es elegida jefa del Departamento Académico de Ciencias Sociales. Debido a su exitosa gestión, fue reelegida por un segundo periodo hasta el 2000.
Desde la jefatura del departamento, Catalina siempre impulsó y apoyó iniciativas y proyectos de los docentes destinados a mejorar sus competencias y calidad académica. Es en este periodo que varios docentes de nuestro departamento pueden participar en programas de intercambio con universidades belgas y culminar sus estudios de doctorado. Como jefa de departamento, Jenny también fue una de las más convencidas de la necesidad de relanzar los estudios de ciencia política en nuestra universidad. En el momento de su fundación, a mediados de los años 60, la Facultad de Ciencias Sociales ofrecía los estudios de ciencia política, especialidad que dejó de funcionar en los años 70. Producto de la visión y empuje de Catalina, en 1998 se crea la maestría en ciencia política y pocos años después, en el 2005, siendo ella decana de la Facultad de Ciencias Sociales, se crea la carrera de Ciencia Política y Gobierno, iniciativa en la cual participan otros colegas como Henry Piz, Rolando Ames, Aldo Panfichi, Rafael Roccaiolo y Sinesio López. Jenny ha estado siempre involucrada y ha sido destacada protagonista de la vida y desarrollo institucional de nuestra universidad. En el 2005 fue elegida como primera decana mujer de la Facultad de Ciencias Sociales, donde impulsa, como ya se ha dicho, la formación de la nueva carrera de Ciencia Política y Gobierno, además de innovaciones en la gestión de la facultad, creando la Dirección de Estudios con la finalidad de promover proyectos de formación interdisciplinaria y fortalecimiento de la calidad académica. Su exitosa gestión en la facultad le valió ser reelegida para un segundo periodo entre el 2008 y 2011. Siendo decana, formó parte del Consejo Universitario en un momento donde empezaba a agravarse el conflicto que mantuvo nuestra universidad con el entonces arzobispo de Lima. Catalina ha sido en varias oportunidades representante de los docentes ante la Asamblea Universitaria, tanto como profesora auxiliar, luego asociada y finalmente como principal. En tanto miembro de la Asamblea Universitaria, ella participó y tuvo un rol protagónico en la histórica Asamblea Universitaria del 2 de mayo del 2014, donde tras casi 10 horas de discusión se aprobó la posición institucional de la universidad en el conflicto que tuvimos con la jerarquía de la Iglesia en esos años. Algunos de nosotros participamos de esa asamblea que tuvo lugar en el último piso del edificio MacGregor y pudimos observar cómo, en tanto muestra de solidaridad y fortaleza institucional, centenares de docentes, estudiantes y trabajadores hicieron una cadena humana alrededor de nuestro campus. En esos momentos difíciles y de intensos debates, Catalina y también Javier, que también era miembro de la Asamblea, aportaron sólidos y mesurados argumentos que reforzaron el logro de una posición institucional de amplio consenso y de defensa de la autonomía de nuestra casa de estudios. El rol que Catalina ha tenido con el desarrollo de nuevos programas y proyectos académicos la ha llevado a asumir al momento de su creación responsabilidades como la dirección de la maestría en ciencia política, la dirección del doctorado en sociología. También ha formado parte del Consejo Directivo del Instituto de Opinión Pública de la Universidad y de la Escuela de Gobierno. Es investigadora del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas, el CICEPA, y del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina de nuestra universidad. El reconocimiento de nuestra institución con el compromiso que Catalina siempre ha mostrado con nuestra universidad se vio nuevamente expresado cuando en marzo del 2012 fue elegida como primera defensora universitaria por la Asamblea Universitaria. Desde esta posición, ella asumió el reto de sentar las bases de un nuevo órgano institucional encargado de la defensa y promoción de los derechos de los miembros de nuestra comunidad, especialmente de las y los estudiantes. En el transcurso de su larga y profunda vinculación con nuestra universidad, Catalina Romero ha jugado siempre un rol destacado, protagónico y de excelencia en todas las áreas del desempeño docente, en la formación de varias generaciones de estudiantes de sociología, en los niveles de pregrado y posgrado, en la investigación, en la promoción de la interdisciplinaridad, en la vinculación e incidencia con nuestro entorno nacional, en la promoción de la internacionalización, de redes de investigación y redes institucionales que vinculan al Perú y a la universidad con el mundo, y también en el desarrollo, crecimiento, fortalecimiento y gobierno de nuestra institución. Catalina, Jenny, es una querida amiga y colega y maestra, rigurosa y exigente al mismo tiempo que cercana y solidaria. Este merecido reconocimiento como profesora emérita del Departamento de Ciencias Sociales, es una forma que tenemos todos nosotros de darte las gracias por ser parte esencial de nuestra comunidad académica, de expresarte nuestro cariño y nuestro deseo que continúes siendo siempre parte importante de esta, tu casa, tu universidad.
Muchas gracias. El doctor Carlos Garatea Grau, rector de la universidad, expresará el sentir de nuestra casa de estudios e impondrá la medalla y entregará la resolución de Consejo Universitario que acreditan a la profesora Catalina Eugenia Romero Ceballos como profesora emérita del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Catalina Romero. Tengo que confesar que nunca le he dicho Jenny a Catalina y me demoré mucho tiempo en reconocer alguna vez que Catalina era Jenny y Jenny era Jenny. En algún momento, cuando nos conocimos, mientras ella ejercía el cargo de jefa de departamento, había personas que me decían, ¿vienes de hablar con la doctora Romero? Sí. ¿Vienes de hablar con Catalina? Sí. ¿Vienes de hablar con Jenny? No. O sea, pero con el tiempo, este misterio, esta homonimia se fue despejando y finalmente encarnó en una sola persona. Y yo nunca me he atrevido a decirle Jenny a Catalina, y tampoco lo quiero hacer hoy. Y no lo quiero hacer porque el hecho de llamarla Catalina también ha sido para mí un ejercicio de la relación que hemos establecido los dos, una relación de amistad, una relación de respeto y de gratitud, porque en alguna oportunidad, hace los últimos años, Catalina me ha regalado su tiempo también para darme consejo sobre algunas cosas vinculadas a la universidad. Y yo creo que la gratitud y el consejo y la disposición siempre son cosas que uno tiene que saber reconocer. Yo pensaba ahora en que en esta ceremonia, no solamente para mí es un motivo de alegría hacer de intermediario, porque en realidad por más amistad que tengamos, yo hago de intermediario entre la comunidad de profesores del Departamento de Ciencias Sociales y de otros profesores de otros departamentos, hago de intermediario porque lo único que hago es ponerle la medalla de un reconocimiento que viene de sus amigos y de sus colegas. Es una labor, en realidad no tienen por qué envidiarme, pero me siento muy orgulloso además y muy contento de tener esta labor de intermediario con una persona a la que le guardo particular estima y aprecio. Yo, y me voy a permitir, Catalina, con ánimo, además de amistad y de reconocimiento, a poner sobre la mesa dos características que creo están presentes, no solamente en tus publicaciones, sino de una u otra manera están presentes también en lo que dijo Janina y lo que dijo David. La primera es que yo creo que uno de los rasgos, no voy a ser de psicoanalista por supuesto, pero sí una de las características que yo reconozco y valoro mucho de Catalina es esa profundo compromiso con el bien común. Un profundo compromiso con el bien común, que es una preocupación por los demás, que no es una preocupación simplemente y en el caso de la universidad, simplemente por la infraestructura, por la institución, sino es una preocupación por lo que se hace en ella, por lo que ocurre en ella, por las actividades, por aquello que vivimos nosotros día a día por el hecho de encontrarnos en un campus como el que tenemos. Creo que esa preocupación por hacer del bien común algo permanente, algo que hay que construir y que debe arraigar no solo en nuestra comunidad universitaria, sino en el país en general, es algo, por lo menos desde mi punto de vista, es una dimensión que tenemos y debo yo como rector y como profesor y como amigo poner por delante. Esa preocupación de, alguna vez le preguntaron a Picasso, hace muchos años, le preguntaron de que por qué él descomponía los rostros.
¿no? Ustedes han visto que hay en algunas pinturas de Picasso los rostros están descompuestos. Le preguntaron que por qué descomponía los rostros. Y él dijo, lo miró al periodista y le dijo, es verdad que los rostros son los ojos, es la nariz, son las orejas. Y el periodista lo miró y Picasso le adelantó y le dijo, ¿y todo lo demás? Ese todo lo demás es donde se construye el bien común. Eso que no se ve, pero que sin embargo le da contenido a una comunidad universitaria y a un país como el nuestro. Y eso es algo que yo he aprendido de Catalina y es algo en la que de una u otra manera, cuando he leído o la he escuchado a Catalina en alguna asamblea universitaria, en algún evento, siempre aparece la preocupación por el bien común. Y el segundo rasgo es una preocupación también por la dignidad, por la paz, por la ética y por el diálogo. Y las 4 palabritas, o 5, ya no sé, 4, parecen términos que han salido de moda, ¿no? Ya no, la paz, por ejemplo, ya no aparece, como la gratitud tampoco. Pero son elementos que no obstante que han desaparecido o han caído en ciertas distorsiones semánticas, tienen indudable importancia hoy día, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Y son una suerte de llamada de atención que hay cosas esenciales en la cultura, como los valores, como la solidaridad, como el espíritu crítico, como el amor, que tenemos que saber recuperar. Pasó con el COVID, ¿no? Cuando ya pensábamos que las cosas estaban, ya éramos personas súper desarrolladas, ¿no? La tecnología, este chat GPT que apareció y que aparecía como una especie de un gran oráculo, ¿no? Que todo lo sabía, ¿no? Pero de pronto en el Perú tuvimos las muertes que tuvimos al principio de este año, cuya explicación seguimos esperando. Desde hace un mes se quieren tumbar a la Junta Nacional de Justicia mostrando burdamente, sin maquillar, los propósitos políticos que están detrás, manipulando, mintiendo. Tenemos en Israel y Gaza asesinatos todos los días y tenemos una serie de problemas que hacen muchas veces que conseguir el bien común también se vuelva una doble tarea. Pero en ese espacio, la preocupación otra vez y la importancia de la paz, del diálogo, del espacio de conversación que Catalina, Jenny, ha mostrado siempre, me parece importante de rescatar. No solo como un elemento que necesitamos para la universidad, que sin duda lo necesitamos, sino también, y también creo que es una de las características de Jenny, que trascienden a la universidad y hacen que sean necesidades para todo el país. Si nosotros queremos ser una buena universidad, y Catalina seguramente coincide conmigo, si nosotros queremos seguir siendo una buena universidad, tenemos que tener siempre presente estas 3 ideas, bien común, paz, diálogo, ética, tolerancia, como elementos de nuestras actividades cotidianas. No tanto la preocupación por los edificios y la infraestructura, que son importantes, sino lo que hacemos dentro, lo que nos une como comunidad, lo que nos permite a nosotros pensar en un futuro común y en un futuro mejor. Y lo digo porque también es verdad que desde la época en que Jenny comenzó a trabajar o que yo la conocí en el Departamento de Ciencias Sociales, ahora los desafíos han cambiado. Hay otro ritmo alrededor, hay otras cosas que responder, pero nuevamente esas cosas esenciales a las que Jenny le ha dedicado su tiempo, su vida y su alma, son cosas que nosotros tenemos que saber mantener. Y por todas estas razones, Catalina, como rector de la universidad, para mí es un honor y es un motivo de alegría hacer de intermediario con todos tus colegas y con todos tus amigos que están presentes, y algunos de ellos que sé que no han podido venir, y que pedirte además que nos pongamos de pie
para poder ponerte la medalla que te reconoce como profesora emérita del Departamento de Ciencias Sociales de tu universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señoras y señores, escuchemos enseguida las palabras de la profesora Catalina Eugenia Romero Ceballos, profesora emérita del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias. He recibido la autorización del rector de hablar sentada y no ir a pararme, y voy a aprovecharla por diferentes condiciones. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, de mis amigas y amigos, que creo que son todos los que están acá, de los colegas de la universidad, del Departamento de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales, a mi compañero y esposo Javier Higuíñez, a mis hijas Katy y Nunchi, y a José Javier, nuestro hijo, que está a la distancia pero nos acompaña, y a nuestra familia extensa. La presencia de amigas, amigos y todos y todas los aquí presentes, así como quienes me han saludado, aunque no pueden venir. Gracias por estar aquí acompañándome. Después de 60 años de estar en la universidad, incluyendo mis estudios, haciendo memoria del tiempo transcurrido, recuerdo que ingresé a la Universidad Católica, que todavía no era PUC, en 1963, antes de tener 16 años en 1962. El examen se daba en diciembre y yo cumplí en febrero. El primer año de dictado de clases de Ciencias Sociales fue en 1964. David ha hecho todo mi currículum, pero yo voy a hablar en 3 páginas, o sea que no se preocupen. El primer año se hizo para venir después de Estudios Generales Letras, se abrió la carrera de Ciencias Sociales. Y el primer año de dictado de clases fue en 1964, para mí, ¿no? Había un año anterior. Se hizo en el local de Ribagüero y abrió una opción más allá del derecho, de las humanidades y la educación, que eran las alternativas que teníamos para estudiar, para muchos. Y yo, que llegaba en la segunda promoción a estudiar sociología, la escogí. Violeta Saralafoz, a quien recordamos como profesora y feminista, y Máximo Vega Centeno estaban entre nuestros profesores, así como el padre Gustavo Gutiérrez, a quien conocíamos como profesor de teología desde Letra. Pues en ese año ya estábamos en un contexto posconciliar. Era un nuevo momento, así como hoy estamos en un momento que ya mencionó el rector, de cambio y de falta de caminos claros. En ese momento se abría ese camino en el contexto conciliar, pero también en el contexto que había en los 60, fines de los 60, los hippies y todo lo que estaba pasando en los distintos grupos. El segundo año de sociología lo hicimos en el Fundo Pando,
que era un fundo de verdad. Todavía no se había hecho la reforma agraria. Y el terreno estaba por ser donado a la Universidad Católica todavía. La mayor parte del terreno estaba sembrado y sin muros. Estudiamos con profesores de universidades de Bélgica y de Holanda que apoyaron con sus docentes y jóvenes recién graduados la creación de nuestra nueva facultad. Alfonso McDonald, profesor de estadística con quien todavía nos comunicamos, Ana Ponce y yo, nos invitó a ser sus asistentes en los últimos años de la licenciatura en Ciencias Sociales y así es como comencé a trabajar en la universidad como asistente o jefe de práctica. Cuando terminamos los estudios de sociología en 1968 era un tiempo del inicio global de cambios culturales con hippies y nuevas libertades y por otro lado con cambios en la Iglesia Católica por el concilio en Roma y por la reunión del CELAM en Medellín. Recuerdo que hice la memoria que se nos requería para el bachillerato y también la tesis de licenciatura con los análisis de datos recogidos en una encuesta hecha a los alumnos de letras, todavía era letras, no era estudios generales, hecha por mí sobre cambios religiosos para ver el efecto del concilio y otra por Rafael Roncagliolo, quien era alumno de la primera promoción en ciencia política e hizo su tesis también con los datos de los estudiantes sobre los cambios en la cultura y la política y también lo hemos perdido. Estoy mencionando a muchos de los colegas que hemos perdido tanto como profesores como estudiantes. Compañeros de generación. Entrando a lo personal, terminada la primera etapa de estudios, Javier y yo, que ya nos conocíamos, nos casamos. Y al poco tiempo fuimos a que Javier estudiara una maestría en el centro de Estados Unidos, en Iowa State University, ya con nuestra primera hija, que está aquí, María Catalina. Nos fuimos a emprender el camino, contando con la beca de Fulbright para Javier, que había decidido cambiar de carrera. Él era ingeniero electricista y cambió a la de economía. Y felizmente lo podía hacer. Después de los 2 años decidimos ir a Nueva York a estudiar. Iowa State nos permitió comenzar y ahorita sigo con más detalles. En ese tiempo, la Ford Foundation estaba ofreciendo becas para formar a los estudiantes graduados de la PUC en Ciencias Sociales porque los profesores europeos estaban por un tiempo determinado en el Perú. Estando en Iowa y habiendo sido aceptada en las pruebas de admisión para un curso y aprobada al terminar el semestre, yo solicité una beca de la Fundación Ford que me fue concedida. Estudié la maestría en Sociología y defendí la tesis en 1972, en la maestría en Sociología en Iowa. Yo me había presentado para estudiar en Nueva York el doctorado en Sociología en The New School for Social Research. Entonces, ese era el centro de la teoría crítica en Sociología y fui aceptada. Javier también había sido aceptado en Economía Política y terminados los 2 años de cursos de doctorado, regresamos a Lima. Fue también una ocasión del tiempo que fue posible para nosotros dos hacer los estudios de posgrado. Llegando a Lima, me nombraron profesor auxiliar en la PUC. David ya lo ha dicho, pero ahora lo digo yo desde mi sentimiento. Desde entonces he enseñado y aprendido a lo largo de mi carrera como docente y como investigadora, y he ido ampliando mi campo de trabajo a lo largo de 5 décadas. Comencé enseñando estadística y metodología de la investigación. Después me interesó la investigación en sociología urbana, en el taller urbano industrial donde estaban Etienne Henry y Denis Sulmon, a quien hemos perdido con mucha pena, dejándonos un legado muy importante. Seguí con la investigación urbana que se vinculaba con la proyección social, por el apoyo que se daba a las poblaciones de amplios terrenos invadidos para conseguir los servicios de agua y luz en sus territorios. Los ejemplos que doy son los de Comas y Tahuantinsuyo en Lima Norte. Requerían el proceso de registrar a toda la población,
hacer muestras y cuestionarios para medir sus condiciones de pago y poder hablar con las empresas para que les pusieran luz, agua y desagüe. Lo hicimos, no solamente en esos locales, sino en otros. Grupos de trabajo social que organizaban a los estudiantes nos permitían hacer estos trabajos y muchas de las encuestas las hacían los dirigentes de cada municipalidad o barriada, como le llamábamos en esa época. La PUC tenía además otros vínculos con las nuevas poblaciones en Lima Norte, Sur y Oeste y a nivel nacional a través de los cursos de verano del Departamento de Teología, a los que asistían los agentes pastorales, sacerdotes, religiosas y laicos para formarse tanto en teología como en los cambios y problemas que existían en el país. Estos cursos contaban con apoyo de la universidad, la PUC, y del Instituto Bartolomé de las Casas desde 1970 y se hicieron hasta el año 2000. Los teólogos Luis Fernando Crespo, Felipe Segarra y Adelaida Sueiro, de la Universidad Católica, entre otros y otros colegas, eran responsables de esos cursos que dirigía Gustavo Gutiérrez. En la PUC, ya era la PUC, participábamos otros profesores en los temas de historia, economía y situación social y política del país. La participación de los asistentes, que en el auge de estas actividades llegó a ser cerca de 3.000 de todo el país y del extranjero, participando en los locales de los colegios de Jesús y en el Sofianum. Permitían realizar distintas actividades, entre ellas los talleres que se organizaban para la lectura de libros de teología y otros temas como la política y la realidad social en la que tenían que trabajar los eclesiales. Un segundo punto es paso. En 1989 yo defendí la tesis de doctorado en Nueva York en The New School for Social Research, tesis que me abrió a la historia, a la sociedad, a la política y a la religión. Era sobre Iglesia, Estado y sociedad en el Perú contemporáneo, desde 1959 hasta 1988. Un proceso de liberación, porque es en ese sentido que en esa época estábamos trabajando. Mi asesor fue José Casanova, profesor en The New School for Social Research, quien es ahora considerado como un nuevo clásico de la sociología, y su especialidad de estudios es la religión. Yo fui su primera tesista y él mi último asesor de tesis. Aprendí mucho de él y él aprendió mucho del contenido de mi trabajo y somos grandes amigos. Un paréntesis es que la tesis la hice yo con mis hijas e hijo, María Catalina, Ruta Anunciación y José Javier, quienes me tuvieron paciencia y después han hecho sus propias tesis. Mis gracias a las hijas acá presentes y al hijo que está fuera del Perú, pero muy cercano, y a sus familias. Dos pequeños puntos de lo hecho y paso brevemente al futuro. Y termino. El primero es que he aprendido mucho como profesora en la PUC, de lo que enseñaba y de lo que investigaba. La teoría y la metodología, que enseñé durante muchos años y he practicado mucho. La sociología urbana y la ciencia política. También ir a ver todo el proceso de industrialización. Hemos tenido talleres hasta hace muy poco y ahora tengo la alegría de que siguen habiendo talleres con otros sociólogos urbanos que no lo veo. Pero está. Y la ciencia política. La ciencia política siempre estaba en el medio de nuestras actividades y que se pudiera volver a enseñar, porque sí, se había formado al comienzo de la facultad, pero duró 2 años o 3. Aquí está Rolando que lo sabe. Pero se reabrió. Lo hicimos primero en la maestría de ciencia política y después se ha recuperado también en el pregrado. El segundo de los 2 puntos que he hecho, el segundo son las responsabilidades aprendidas en la PUC. Compartí enseñanza, investigación, gobierno universitario
que ya David lo ha presentado, y nuevas instituciones. En Ciencias Sociales he sido jefe de departamento, decana de la facultad, en la universidad, miembro de la Asamblea Universitaria, desde profesora auxiliar pasando a asociada y principal. La creación de la maestría en Ciencia Política. Ahí he colaborado en el nuevo estatuto antes de dejar ya la Asamblea. La creación de la maestría en Ciencia Política con apoyo de Sinesio López, que estaba de directora en la Biblioteca Nacional. Como decana, propuse y conseguí la aprobación de la especialidad de Ciencia Política en el pregrado de Ciencias Sociales. Y en la universidad me encargaron la formación de la Defensoría Universitaria, nombrándome la primera defensora universitaria en la PUC por 3 años, que fueron aumentando año por año hasta llegar a 5. Agradezco por todo ello, por lo aprendido y realizado. Finalmente, quisiera entrar a algunas actividades importantes para mí en el campo de la investigación, en los que participo y espero poder seguir. La primera es la Encuesta Mundial de Valores, que también ha sido mencionada. La comenzamos a hacer en 1996 con el apoyo de Daniel Levin, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Michigan, quien me presentó al director de la encuesta, Ronald Inglehart. Yo fui a Michigan a actualizar la estadística, que cambiaba bastante, y llevé cursos de 1 mes en el verano para poder manejar ya la computadora y todo lo que se podía hacer. Siempre es importante seguir estudiando y aprendiendo. Y me perdí. Fui entonces, ahí conocí a Ronald Inglehart y fui invitada por Daniel Levin, quien me retó, Inglehart, preguntando si yo sabía hacer encuestas y analizarlas. Sonriendo un poco le dije que sí y que me interesaba saber de qué me hablaba. Desde entonces me habló de la Encuesta Mundial de Valores, me invitó a participar desde Lima, desde Perú, para hacer la primera encuesta, y desde ahí, cada 5 años, la hemos realizado en el 96, 91, 2001, 2007, 2012, 2018, y ya nos hemos presentado para la de 2024. El doctor Inglehart ha fallecido, pero somos parte del equipo mundial. Me conocen y hemos trabajado con Jorge Aragón como codirector, así que el futuro está abierto. La última investigación ha sido la religión vivida en 3 ciudades de América Latina, proyecto que hemos realizado en Lima, Montevideo y Córdoba como Grupo CIER. Tenemos libros y artículos publicados y por publicar, y mucho material para seguir haciendo. El grupo de investigación CIER, Seminario de Investigación y Estudios de Religión, que formamos Manuel Marsal, José Sánchez y yo, que es un grupo interdisciplinario en el que participan profesores de diferentes departamentos interesados en los estudios de religión y de otras universidades. Tenemos publicaciones de libros y artículos en revistas. Participan Alejandro Díez, Óscar Espinosa de Antropología, Rolando Pérez de Comunicaciones, Veronique Lecaros de Teología, entre otras y otros. Y asociaciones latinoamericanas en las que participo y participamos. HDIC, que es Desarrollo Humano, LASA, que todos conocen, Claxo, también es el latinoamericano, ALACIP, también latinoamericano, y otras con investigaciones sobre desarrollo humano, América Latina, ciencia política, religión y política. En la encuesta mundial de valores me llamó mucho la atención que la pregunta sobre confianza, ¿tiene usted confianza en la gente? ¿O algo así? En Brasil, en la primera encuesta, era 5% que confiaba en los demás. Y en Perú llegamos a 6 o 7% que confiábamos. Después hemos llegado a confiar en el 11%. Y en la última encuesta, en el 2018,
nosotros fuimos los segundos desde abajo con 5% de confiar en alguien. O sea que hemos vuelto desde 1996, que éramos unos recontra desconfiados, a volver a ser ahora recontra desconfiados. Entonces, esa encuesta de valores es interesante, los temas que nos ponen son de todo el mundo y son entrega libre, los materiales para que los trabajen y todo, entran en World Value Survey y pueden usar y trabajar y averiguar todo lo que quieran. Termino, pero escribí algo que se me ocurrió mientras ustedes hablaban. La importancia de los datos estadísticos y también de la historia y analizar la política no se queda en los datos estadísticos, aunque los datos estadísticos se pueden apoyar, atribuir a todos usar con todos los otros temas. Yo también quería decir que estamos en un momento histórico diferente. La diversidad entre todo, la falta de un consenso, de una línea, de algo que nos articule, está presente. El Perú se ha comunicado entre todas sus regiones y todos sus rincones. Antes Perú era Lima, antes eran las capitales y ahora hay mucho más presencia cuando vemos que se moviliza la gente, cuando vemos que está presente. Pero todo está más desarticulado. Y los que antes articulaban y se organizaban no son capaces de incorporar a todo el resto de los peruanos, que son todos muy diferentes, algunos en grupitos, algunos en sociedades y asociaciones más grandes. Sí hay, yo creo que en este momento todos lo sentimos, quienes logran controlar la organización del país, en realidad no lo logran, ¿no? Lo hacen porque hay instituciones, y las instituciones todavía están, pero tenemos que estudiar qué está pasando ahí. Tenemos que investigarlo para saber cómo se vive lo cotidiano, cómo se relacionan las personas entre sí hoy, qué derechos tienen las mujeres y los niños en cada grupo cultural que nos construye como país. Tenemos mucho que hacer nuevamente, es un nuevo momento social y político el que estamos viviendo. Y termino. Han pasado 60 años desde que entré en la PUC como estudiante. Los he vivido plenamente y espero poder seguir haciéndolo con mesura, entrega y libertad para conocer la complejidad de nuestro país, hoy día buscar en el campo de la religión qué puede aportar. De las religiones tenemos que decir hoy. Encontrar y disfrutar lo nuevo que está ocurriendo, leyendo a los que están investigando ahora y escribiendo, haciendo uso de mi capacidad crítica que viene de la teoría y de la investigación sociológica para poder hurgar lo nuevo e inventar el porvenir. Muchas gracias a todos y seguiremos viendo. A continuación, los invitamos a ver un video homenaje dedicado a nuestra profesora emérita.
Catalina es una persona extraordinaria y va a ser una pena no contar con ella todos los días en el campus. Creo que los aportes que ha realizado a la Facultad de Ciencias Sociales, al Departamento de Ciencias Sociales y a la universidad son enormes. Conocí a Catalina Romero cuando era jefa de Departamento de Ciencias Sociales, y yo era un joven profesor que entraba a enseñar en la universidad, ¿no? Tuve muchas conversaciones con ella y aprecié mucho su trabajo en el espacio de lo que era el Departamento de Ciencias Sociales. En ese entonces era más pequeño de lo que es ahora. Catalina, ¿por dónde comenzar? Ella fue la decana que me recibió cuando llegué como profesor y luego director de carrera en Ciencia Política. Trabajamos juntos en la facultad, además me la encontré en la escuela de gobierno, colega, en los pasillos, en conversaciones. Era quien me acompañaba cuando había que negociar y conversar con Henry Peace para una serie de temas. Cuando Catalina ha sido parte fundamental de lo que ha sido mi experiencia en la PUC, este nombramiento como profesor emérito es más que merecido. Bueno, yo conocí a Catalina en realidad mucho antes de haberla tratado personalmente, a través de sus lecturas, los textos que había publicado acerca de la Iglesia en el Perú y temas diversos sobre religión, me impresionaron mucho, ¿verdad? Y fueron quizás los primeros textos que yo leí cuando era estudiante sobre el tema de la religión, con el cual yo venía con cierto interés. Entonces me impresionó mucho esa capacidad que ella tuvo de poder objetivar de una manera bastante lúcida y ordenada el tema de la religión. Ese fue uno de los primeros contactos que tuve con ella, y me acuerdo que me las ingeniaba de una forma u otra para incorporar esos textos dentro de las monografías que tenía que hacer en los cursos que llevé en esa época. En primer lugar, yo quisiera remarcar su carácter y su personalidad, ¿no? Ella es una persona que se preocupa mucho por los demás, es empática y siempre nos ha tendido una mano. Gracias a ella, cuando fue jefe de departamento, por ejemplo, no se realizaron los convenios con las universidades francófonas y muchos de nosotros pudimos ir a hacer nuestros doctorados. Creo que es una gran gestora. Gracias a ella también se desarrolló la especialidad de ciencia política. También es una persona justa, muy marcada por valores cristianos, y su trabajo en la Defensoría fue algo muy relevante y que dejó por muy bien puesto el nombre de Ciencias Sociales en lo que es la defensa de los derechos de la comunidad académica, ¿no? Eso es en cuanto el día a día, su cotidianidad, pero también creo que como investigadora ha hecho grandes aportes para lo que es la investigación de lo que es la religión y la fe, ¿no? En el mundo moderno y en el mundo actual. En ese camino ella ha trabajado mucho con las encuestas mundiales de valores, y eso nos ha traído muchísima información y muchísima también capacidad para investigar sobre estos temas, ¿no? Ella también promovió la formación del Instituto de Opinión Pública precisamente pensando en la importancia que tiene, ¿no? El poder comunicarse desde la universidad con la sociedad. Y quisiera destacar en particular su trabajo en la gestión, en el trabajo dentro de la universidad. Luego de jefe de departamento fue también decana de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Y generó un ambiente de trabajo entre eficiente, agradable, colaborativo, en atención a los estudiantes y a los profesores. Y luego sería ella la primera defensora de la Universidad Católica. Entonces, y en ella también fue dejando más o menos una huella de lo que debía ser este trabajo. Y creo que es un ejemplo de una colega que, si uno la ve de lejos, puede pensar que es seria, que no se ríe mucho, pero cuando ya la conoce encuentra las diferentes formas que tiene que manifestar cariño, solidaridad, apoyo en momentos complicados, como ha sido mi caso, y además con un sentido del humor muy, muy preciso y elegante, que es realmente un placer tenerlo cerca. Así es que nada, mis mayores felicitaciones, y que nos seguiremos viendo por aquí por bastante tiempo. Puedo decir por eso que tanto ella como Manuel Marsal, el padre Manuel Marsal, fueron dos referentes importantes dentro de la consolidación del interés que desarrollé también a lo largo de mi carrera como profesional dentro del estudio científico de la religión. Años después, los tres, con el padre Marsal y Catalina, llegamos a conformar
el CIR, el Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Religión. Dentro de ese espacio fue una experiencia muy importante dentro de la trayectoria que seguí aquí en la universidad, viendo la disciplina, el orden, la exigencia de trabajo que ella tuvo siempre en todo momento. Formamos este seminario que hasta ahora sigue funcionando y ese se convirtió en un espacio muy importante, no solamente de creación y de reflexión de ideas acerca de la religión en Perú, pero también, ¿verdad?, de una serie de publicaciones y en lo más importante que estoy tratando de transmitir en este momento, de formación y de crecimiento personal al lado de ella. Por eso puedo decir que tanto ella como el padre Marsal son dos grandes maestros que he tenido dentro de mi carrera y por eso considero todo un privilegio poder dirigirles estas palabras de reconocimiento por todo lo que ha contribuido en la formación del interés del tema científico de la religión aquí en la Universidad Católica. Ha sido en realidad todo un privilegio, como digo, haber compartido varios años de trabajo con ella y por eso no me queda sino decirle gracias, Catalina, te agradezco mucho por toda la disciplina, la exigencia que siempre estuviste y por toda esa pasión con la que siempre abordaste tus trabajos y el compromiso por cumplirlos, que fueron realmente inspiradores para mí. Considero tu amistad, tu condición de colega, todo un privilegio. Por eso, muchas gracias nuevamente y nos vamos a seguir encontrando dentro de condición de emérita aquí en el seminario para seguir compartiendo más acerca del tema que siempre nos unió, que es el estudio de la religión. Una alegría, Catalina, que tengas este reconocimiento a tu trayectoria y también es una pena, pero también una alegría que puedas disfrutar de una bonita jubilación. Yo quisiera destacar el trabajo de Jenny en el esfuerzo por construir una universidad más integrada, abierta, responsable, integradora y que recoge un poco el espíritu de la universidad. Gracias, Catalina, por la labor desempeñada durante estos 2 años en consolidar la Facultad de Ciencias Sociales, así como en el departamento. Admiro tu gran capacidad para innovar. Apoyaste en la creación de la carrera de Ciencia Política, como también la maestría de género. Y siempre has tenido una apertura para apoyar las iniciativas de los docentes. Te felicito también por ser la primera decana de la facultad. Gracias y que te vaya muy bien. Querida Catalina, felicitaciones. Eres un orgullo para nosotros en el departamento, para tus colegas. Fuiste la primera decana de Ciencias Sociales, abres un camino grande. Bravo, bravísimo. Señores, el acto académico llega a su fin. La Pontificia Universidad Católica del Perú agradece a todos por su presencia y nos invita a prolongar este grato encuentro con la profesora Catalina Romero en los exteriores del auditorio. Muchas gracias.